Buenas noches, bienvenidos al programa número 3 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino. Vamos a recordarlo, esa final que jugaron, digamos final porque Boca le ganó 1-0 a Newell's Old Boys de Rosario en el 1978 con gol de Roberto Mouso, y jugaban el otro partido en Arroyito, en Rosario Central, ganándole Quilmes, que salió campeón. Por un punto le ganó a Boca el campeonato. Rosario Central jugaba Ricardo Ferrero, un buen arquero de Central. También lo hacía Carlos María Magistral, el número 4 que salió campeón con Central, un buen marcador de punta. Tal vez lo hacía Oscar Krajicic, jugador número 2, campeón con Central, jugó en México, en León, salió campeón con River en el 85. Un buen zaguero central de esa época que reemplazó a José Aurelio Pascutini, un número 2 consagrado y campeón de Central de la época del 72. Tal vez un gran jugador de fútbol, un Edgardo Bauza, un gran jugador de fútbol que hoy está enfermo con esos problemas que tiene esa enfermedad de Alzheimer. Un gran número 6, alto, cabeceador, muy buen jugador de fútbol que ha jugado en muchos equipos. Bauza fue uno de los mejores 6 que tuvo Central en esa época. También estuvo Jorge Alberto García, jugó en River Plate, un gran número 3 que surgieron de esa cantera de Central y de muchos equipos que han venido a jugar. También estaba Víctor Jorge Manchinelli, el número 8 de Rosario Central, de buen despliegue y buen jugador de fútbol. También ocupaba un hombre que no tuvo oportunidad en la selección nacional en el 78 y en otros equipos de fútbol, como Hugo Sabaño, un jugadorazo de número 5, tal vez también jugó de 8, muy buen jugador de fútbol. También lo hizo Rubén Pérez, un jugador número 10 que la movía muy bien, jugaba muy bien y era uno de los que manejaban los hilos en esa época de Central. También un goleador y muy puntero que jugaba por la raya era Ramón Bóveda, un gran delantero de Rosario Central. Y el otro jugador número 9 era un hombre grandote, pesado, pero era goleador, Guillermo José Trama, un hombre jugador que salió campeón también con Estudiantes, un goleador muy bueno que de la mano de Troviani y Isabela, Estudiantes salió campeón muchas veces. Un muy buen número 9 que tuvo Central, y también el puntero izquierdo Félix Lorenzo Hortel Pampa, que él jugaba de puntero izquierdo, tal vez también en Banfield, en muchos equipos de fútbol, que el joven fue asesinado. Pero bueno, ese equipo fue muy grande para esa época del 76, 77 y 78, formaban un muy buen equipo. También Quilmes, le voy a nombrar los jugadores de aquella época. El arquero también fue Adolfo Bernabé Palacio, un arquero excelente, capaz de atajar en cualquier equipo del fútbol argentino. También Guillermo Zárate, un muy buen jugador, un 4 que se iba al ataque, campeón con Quilmes, un gran jugador de fútbol. También
un hombre que le pegaba muy fuerte a la pelota, cabeceador, muy fuerte, era el número 2, Antonio Horacio Milossi, un jugador de mucha experiencia en Quilmes y muy buen jugador de fútbol. En aquella época se jugaba muy bien esos jugadores que no era fácil ganarle de arriba ni de abajo. Los encarabas pero no lo podías pasar. Era muy gran jugador, se jugaba entero en cada fecha, en cada partido, porque Boca lo tenía ahí puntero, puntero y no le sacaban de ventaja ni un minuto. Boca iba ganando 1-0 a Ñul, yo me acuerdo porque lo transmitía Bernardino Veiga y yo lo escuchaba, pero Muñoz transmitió ese. Podíamos, en vez en cuando cambiamos el dial para ver cómo iba Central y Quilmes. También estuvo el número 6, Alberto Fanesi, que venía de Huracán, un buen número 6, también cabeceador, muy buen jugador de fútbol y arriesgaba mucho jugando, era un buen zaguero central, un stopper de aquella época, porque el líbero era Milossi. Y el número 3, Pedro Gaño era un muy buen jugador, lateral izquierdo, se mandaba al ataque, jugaba, tenía mucha capacidad. Y también Horacio Bianchini, número 8, de excelente pegada y jugador, excelente jugador, movía muy bien la pelota, rotaba. También muy compañero el de al lado, que era Jorge Osvaldo Gaspari, número 5, de mucha categoría y también muy jugador de fútbol, de mucha inteligencia en esa etapa de Quilmes. También Oscar Horacio Salina, el Fito, un jugador impresionante que jugaba de 10, dominaba todo Quilmes, manejaba todos los hilos del equipo de Quilmes de esa época. También lo hacía con mucha capacidad goleadora, era inteligente, venía también de mucha pegada en el fútbol, de 10, de 11, por ahí se tiraba por la izquierda, por la derecha, de mucha capacidad. Y también lo hacía Miguel Ángel Filardo, un jugador de mucha habilidad y goleador. Lo importante era que hacía goles, muchos Filardo, acompañado por un número 9 que era Luis Andreucci, un jugador goleador, impresionante goleador, tanto de Quilmes como también antes estuvo en Central. También estuvo Héctor Milano, un jugador que muy campeón con Quilmes y muy buenas campañas con Estudiantes de La Plata, un puntero izquierdo de excelente panorama. En esa época se jugaba el arquero, jugaban 4 en el fondo, 3 en el medio y 3 delanteros. Ya lo dije en el programa anterior que el puntero izquierdo y el 7 tenías que marcarlo porque te llenaban de goles, llegaban, pateaban, verdaderamente eran unos goleadores bárbaros. Pero hoy, como ha cambiado el esquema, cambió hasta la vida y todo, porque el puntero izquierdo y el 7 tienen que marcarlo, lo voy a decir siempre, porque tienen que marcar al 4 y al 3, que se van como puntero, son más punteros el 3 y el 4 que el rival, que era el 11 y el 7. Vos tenías un 10, manejaba y no lo podías parar a esa época. También cualquier delantero que pasaba por en el área era peligrosísimo para el equipo contrario. También muy buenos de esa experiencia tuvo el campeonato Quilmes, ganó muy bien el campeonato, Boca lo merecía también, pero uno tiene que salir campeón. Boca hizo lo imposible para ganarlo en el 78 por el Metropolitano. Quilmes iba desventaja,
porque Quilmes iba solamente a ver qué pasaba. Llenó el estadio de Rosario Central con mucha gente. En esa época era difícil viajar en ese estadio, en la época que estábamos, que era dura, pero la gente se acercó a Arroyito y compartió mucha alegría y de ahí sacó todo porque iba ganando Quilmes 1-0 con gol de penal de Andreucci. Después empata Guillermo Trama. Después saca ventaja el equipo de Rosario Central con gol de penal de Félix Lorenzo Orte. En los últimos, a los 48 minutos, le empata otra vez de penal Luis Palavecino, Andreucci. Luis Andreucci metió 2 penales y a los 52, cuando ya terminaba el partido, un derechazo de por lo menos de 30 y pico de metros cerca de afuera del área, de Gaspari, Jorge Osvaldo Gaspari, al palo izquierdo de Ferrero y puso el 3-2 y ahí fue con ese técnico José Yudica, que era el técnico de Quilmes, salió campeón del fútbol argentino, del Metropolitano. El técnico Roberto era muy buen jugador en aquella época. El equipo tenía mucha capacidad, Quilmes y Central también, porque se jugaba entero. No eran equipos que le podías ganar fácilmente. Por eso, felicitaciones en aquella época a Quilmes. Boca tenía un equipazo. No pudo, en algunos partidos ha perdido. Reflejaba en esas épocas en la Bombonera con Newell's Old Boys. No era fácil ganarle a Boca en esa época, pero ahí perdió un entusiasmo y bueno, Quilmes se aprovechó de eso y ganó el partido con mucho temperamento en el equipo de Quilmes. Ya te digo que los grandes jugadores que esa formación tenía, Central, muy buen jugador, también el jugador número 6, Edgardo Bauza, y Oscar Krajasic. Uno jugaba de stopper, el otro de líbero. En esa época se utilizaba el jugador que anticipaba el 6 al 9. Siempre lo mismo, pero eran letras que manejaba el libre y el stopper, que era el 2 y el 6. Pero también eran muy buen equipo central, tenía capacidad Rubén Pérez, era buen jugador, el 5 Hugo Sabaño, que mereció estar en muchos equipos grandes, como podía haber jugado tranquilamente en Boca, en River y funcionaba, porque tenía mucho talento, muy marcador, se copaba en el medio de la cancha, muy buen manejo de pelota, muy buen remate de media distancia, y hay que recordarlo a Sabaño porque era muy buen jugador. También jugaba mucho Trama, tenía mucha potencia de adelante, tenía a Ramón Bóveda, que era muy puntero y echaba centros que eran buenos y podías cabecearlo tranquilamente. También había que el Pampa Orte, que puntero izquierdo, era joven, el Pampa era goleador también, era muy buen delantero, puntero. También se destacó mucho Magistral, Carlos María Magistral, que era un chico que se iba al ataque, metía pata por todos los sectores de la cancha. El 3 era muy bueno también, un Jorge Alberto García, muy buen jugador, muy zurdo, se iba muy al ataque continuamente. Por eso lo estaba recordando hoy a este equipo de Quilmes, que
de aquella época era el equipo más chico que había y salió campeón. Un equipo chico que salga campeón en esa época era difícil porque iban todos a pensar que iba a ganar Boca y se le escapó por un punto. Atrás también estaba tercero, también hay que felicitarlo a Unión de Santa Fe, era muy buen, en esa época eran muy grandes para toda esa hazaña que se habían hecho. Por eso quería recordarle a Quilmes, a Adolfo Bernabé Palacio, que era un arquero, muy buen arquero, atajador de penales, eh, usaba una viserita, era muy buen arquero los domingos. Había que hacerle goles, porque era buen arquero. Tenía buenos zagueros. En aquella época también estaba Heriberto Recabarren, número 3, también muy bueno. José Medina, capaz que muchos se acuerdan de ellos, de los gente grande, mayores que yo o la edad mía. Algunos éramos chicos todavía, algunos, pero yo me acuerdo de muchos de esos jugadores que lamentablemente se nos han ido pagando con los años y hoy surgen otros jugadores que nada que ver con esta época para lo que está, para también que vuelvan a surgir jugadores buenos que han pegado la vuelta y ya no hay retorno para las edades en este Quilmes y Rosario Central. Un lindo recuerdo. Más adelante voy a seguir siguiendo estas campañas del fútbol. Ahora les voy a recordar otra final que eran la primera final de Talleres e Independiente en la cancha de Avellaneda en Independiente en el 77. Empataron 1-1, pero después en enero, como esta época, jugaron este equipo de Talleres en Córdoba con Independiente, de muy gran partido y de buen nivel de juego. También el local tenía a Rubén Guibaudo, un arquero excelente, arquero, que pasó también por varias canteras del fútbol argentino. Había que hacerle goles porque era muy buen arquero. Tal vez excelente arquero. También estaba un gran lateral izquierdo que jugaba, ese año jugó de zaguero número 3, de lateral izquierdo. Era Ocaño, un gran jugador de mucha capacidad y despliegue. También eran todos casi lo mismo porque se manejaban en diferentes sectores de la cancha. También estaba Astudillo en el otro punta de 4, era un gran jugador de fútbol. Surgieron de muy buena categoría. Firmaron para el equipo de Talleres y jugaron esa final. Luis Adolfo Galván, que ha fallecido, un campeón del 78, un muy buen número 2. Ese también era líbero, gran jugador de fútbol. Para en esa época había también el número 6 que jugaba de stopper, era Vinelo, un gran jugador de fútbol. También estaba el otro campeón del mundo que era Miguel Ángel Oviedo, que ese partido no lo jugó, tuvo un buen reemplazo de Vinelo, un grande categoría del fútbol que dio el equipo de Talleres de Córdoba. También en esa época estaba la Pepona Rinaldi, José Omar Rinaldi, que esa época, en ese partido, no sé por qué lo incluyeron, porque era un número 9 goleador, lo pusieron, estuvo de número 10, utilizó la camiseta número 10, un gran despliegue, un gran jugador, era para ponerlo mucho tiempo en decirle unas cuantas palabras para la Pepona Rinaldi, que salió campeón en el 75 con River,
un gran delantero, luchador también de Belgrano y de Talleres, jugó muy bien. El 8 lo utilizó el loco, como decía José Daniel Valencia, un campeón mundial del 78, un gran jugador de fútbol, que era el 10 que dominaba y manejaba los hilos del Talleres de Córdoba, tanto él como el número 5, que ese día jugó el hacha, Luis Antonio Ludueña, que ya falleció ese hombre, un gran jugador de fútbol. Tenía también estilo para jugar en la selección argentina. Era un tipo, yo me hacía acordar a Marcelo Troviani, un jugador de mucha categoría y calidad, mucha experiencia en el medio campo del fútbol cordobés. Un gran, yo no los conocí como persona, pero como jugadores eran muy buenos, excelentes jugadores. También un goleador, Ángel Bocanelli, que todavía lo están recordando tanto Talleres como los hinchas e Independiente de esa época, porque lo sufrió, metió un gol con la mano. Por eso fue Roberto Barreiro el árbitro del partido. De tanto protestar en una jugada del gol de Talleres, 3 jugadores independientes fueron expulsados. Pero ahora vamos a ir en eso. Seguimos con Humberto Rafael Bravo, un jugador 9 goleador, que también pudo jugar tranquilamente en la selección argentina. Un número 9 tremendamente goleador, capaz de darte vuelta un partido. Hay épocas que, algunos partidos que se pueden, algunos que salen, otros que no. También estaba Cherini, un gran jugador puntero izquierdo, que también Talleres lo tuvo y lo supo tener para esas finales grandes, que por más que lo haya perdido el partido, tampoco lo perdió porque lo empataron. Y, y bueno, se gana y se pierde, no hay otra. Ganó el mejor, podía haber ganado Talleres, lo ganó Independiente, tenía mucha capacidad el rojo, atajaba Rigante, el arquero de Independiente, con muy buenas manos, se tiraba muy bien, tapaba muy bien, era un arquero que jugaba muy bien al fútbol, al área afuera. También estaba otro campeón del mundo del 78, Rubén Pagnanini, un jugador número 4, que jugaba en los dos lugares, en los dos laterales. Para Estudiantes jugó el de 3, en Independiente ese día jugó de 4. Otro grande, otro líbero más, que jugaba Eduardo Hugo Villaverde, hoy fallecido, un hombre inteligente. Después aparte voy a hablar de Villaverde. También estaba Héctor Trocero, vinieron juntos de Santa Fe de Colón, una gran pegada de zurda. Era un goleador, cabeceador, fuerte arriba, abajo y muy buen jugador. Quizás estando el 100% Pasarela, o también estaba Mouso, pudo hacer visto por selección nacional en esa época por Menotti. Siempre tenés que elegir. En esa época los elegían o se elegía. Por eso no pudo estar. También estaba tantos jugadores de fútbol como en esa época. Osvaldo Alejandro Pérez, un jugador de All Boys, muy buen lateral izquierdo, que también, el reemplazante también, yo digo siempre del chivo de Ricardo Pavoni, un hombre capaz e inteligente sobre el lateral izquierdo, Osvaldo Pérez. También estaba uno de los inferiores de Boca, que se consagró, salió campeón también con Huracán, con Menotti y también con Menotti en el 78, Omar Rubén La Rosa, un baluarte número 8 que jugaba muy bien al fútbol, gambeteador. En Independiente lo hizo de 8, en Boca era delantero, en Huracán era puntero izquierdo.
Jugaba en cualquier lado de la cancha, en cualquier sector, de 8, de 10, de 11, muy buen jugador, de mucha capacidad, y al lado lo tenía al negro, a Rubén Omar Galván, un otro campeón del mundo del 78, no jugó ningún partido, una pena porque en que sea 2 minutos tendrían que jugar los jugadores, que a todos los suplentes tendrían que poner en que sea un ratito, pero muchas veces el cambio puedes perder un partido. Como muchos que han cambiado, ya has ganado partidos por el que entró de suplente. Rubén Galván. Y el 10, bueno, ¿quién lo va a desconocer al Bocha? A Ricardo Enrique Bocchini, un jugador que quizás ha hecho tantos goles y ha hecho goleadores a los números 9 de Independiente, como a Brailovsky, como al Puma Morete, como a Astellano, al número otro 9, tantos que pasaron por Independiente, que jugaban con Bertoni. En esa época, ese el 7 que jugó la final contra Talleres, era César Brite, un jugador de mucho talento, también era peligrosísimo, goleador. Bueno, pero ese era el delantero. El 9 era Norberto Outes, un goleador exquisito, también pasó por Boca Juniors, pero muy buen número 9. Yo lo quería en todos los equipos porque él era el 9 que tenía que jugar. También lo hizo otro jugador que no lució tanto, pero era un goleador y muy buen jugador, era Remigio Pedro Magallanes, un jugador de mucha categoría, que esa noche jugó de puntero izquierdo en Independiente. Luego de ese partido que salió 2-2, entró Mariano Biondi, un jugador exquisito también como Bocchini, y también Ricardo Bertoni. Seguil también jugó, entró por Cherini en Córdoba, unos cambios de aquellos. En el partido metió el gol Norberto Outes, el primer gol del partido. Empata el equipo de Talleres de Córdoba con un tiro libre penal de Cherini, y se vino todo abajo porque al rato, a los 15, no me acuerdo bien los minutos, que mete el gol Bocanelli con la mano. Todo el equipo de Independiente reclama esa mano que hubo del gol. El árbitro cobra gol y por tanta protesta que hizo, Omar La Rosa se llevó la roja. Vino Trocero, roja también a Trocero. Galván también vino a protestar y se fue con la roja. En esa época los árbitros no perdonaban, echaban, y se quedaste con 8. Cuando te quedaste con 8 ya ganaba Talleres 2-1. Al principio se veía que Talleres podía verlo tranquilamente, aumentar la diferencia, ganarle el partido en un tremendo partido que fue. Y entró Bertoni, Mariano Biondi, y en una pared de esas de los últimos segundos que hay, con Mariano Biondi, Bocchini metió un derechazo arriba al mono Guibaudo, empata el partido. Pero posteriormente, cuando el árbitro echa a los 3 jugadores, él no quiere, Bocchini quería retirar el equipo de fútbol de Independiente por el tema que estaban en desacuerdo, pero el Pato Pastoriza le dijo que sean hombres, que vayan a jugar. Y jugaron, siguieron, empataron, ganaron el campeonato, empataron 2-2, por goles siempre se ganaba en esa época. Y ahí terminaron las discusiones con tantos partidos de fútbol que han jugado en esa época. Lindos recuerdos para que la gente en poco recuerden y se suscriban en el link y en el canal
para seguir viendo por mucho tiempo más y recordar estos jugadores de fútbol que han surgido de las inferiores, de otros equipos, van, vienen, dónde fue el debut, dónde fue la retirada. Eso es lindo, más adelante lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo por todo el fútbol de primera división que pasó en esa época. Ganaron nacionales, metropolitanos. En aquella época eran de los 60 eran campeonatos de fútbol. Después se hizo los metropolitanos, después vinieron los nacionales. Los nacionales eran de muchos equipos, recordando tantos equipos de fútbol, para después llevar a continuación a los muchos relatores de fútbol, que el otro día le dejé pensando quién era algún hincha de fútbol de Boca que más o menos lo iba escuchando a ese relator, a Julio César Arturi, un hombre de mucha capacidad en el relato de Radio Mitre. Era, se lo voy a decir, era el doctor Daniel Adrián, un relator de mucha experiencia, pero usaba el nombre de Daniel Adrián y el verdadero nombre era Julio César Arturi, un periodista que falleció hace muy poco, unos grandes de aquella época. También estaba el jugador del fútbol argentino que ahora relataban, comentaban, como Roberto Esbarra, de Estudiantes de La Plata. Muchísimos en esos partidos que venían. Y ahora que para terminar de Independiente, Talleres de esa época, que cualquiera de los dos merecían salir campeón. Muchos querían que saliera campeón Talleres de Córdoba. No sé por qué, porque hay en esa que echaron 3 jugadores, tranquilamente Talleres podía haberle metido 4 o 3 más y no pudo. Por esa defensa que tenía Independiente, que tenía buen equipo, buen arquero, tanto que luchó. También Villaverde, que yo me acuerdo de ese hombre que tendría que haber sido el 2 de esa época del 78. Tendría que haber jugado un mundial también en el 82. Era un tipo limpio, jugaba muy bien al fútbol, no pegaba una patada, era un jugador extraordinario que reemplazó a Pancho Sá en Independiente. Era, no sé cómo describirlo, porque no sé cómo sería como persona, pero como jugador era extraordinario. No le podías ganar, te sacaba la pelota limpita, iba al suelo. No cualquiera hoy se tira al suelo un número 2. Muy buen jugador de fútbol, acompañado por Trocero. Grandes amigos también. Villaverde era un excelente jugador número 2. Que quizás hoy no sé, quizás hubiese sido Boca. Tenía un Juan Simón en el 80 y pico, casi el 90, un gran jugador de fútbol, limpio, sabía jugar, salía jugando, tenía mucha capacidad. Yo pienso, y no me acuerdo bien, pero me parece que no ha hecho un gol Villaverde en la historia del fútbol. Creo que le dieron un penal para que lo haga y lo hizo. Pero no era un tipo goleador. Era un tipo limpio que jugaba al fútbol. Se dedicaba a jugar al fútbol porque en esa época era un don que sabía lo que quería. E Independiente no era fácil ganarle en esa época. Era difícil. Te ganaba igual, era muy bueno, limpio, jugaban, sabían marcar. También era muy buen jugador. También lo vamos a recordar. Eso es muy bueno recordarlo como buenos jugadores que fueron. Y tenían a Luis Adolfo Galván y a Villaverde. Ya pagaron la entrada para verlos. Esa época era hermosa, jugaban al fútbol. Ahora vamos a recordar un tiempo a los arqueros de esa época de los 70.
atajaba en Argentino Junior el Loco Munuti, un arquero también con mucha experiencia, atajó muchas, era atajador abajo del arco, era un loco de aquello, porque por algo le decían el loco, atajaba muy bien, era muy buen arquero, compañero de Maradona y de esa época. Oscar, Oscar Miguilucci, un arquero que pasó por Quilmes, un buen arquero en el fútbol argentino, que muchas veces fueron suplentes y no pudieron demostrarlo. Filiol era el titular en River y Luis Alberto Landaburu, la Foca, que le decían, tuvo del 75 al 80 6 campeonatos ganó y nunca entró. Salió campeón de suplente. Y cuando jugó de titular en otros equipos, supieron cómo era el arquero, atajaba muy bien. Era muy bueno Luis Landaburu. También estuvo Gatti en Boca. Pasaron muchos arqueros, pero Gatti era el titular. No podías atajar nunca, solamente que te ha lesionado, como lo hizo la Pantera Rodríguez en el 81. Pero cuando llegó Gatti, estaba Biasuto. Biasuto fue de suplente. Después pasaron Osvaldo Santo de Lanús. También Rubén Sánchez, que atajaba en Ferro. En Carballo en River. La Volpe, Marín, Miguel Marín, arquero de Vélez Sarsfield, Fenoy, el arquero de Newell's Old Boys de Rosario, Ferrero de Central, también estaba un arquero que era muy buen arquero y que no fue nombrado mucho por la experiencia que tenía, era Miguel Ángel Leyes, arquero de Huracán, de mucho sacrificio, luchando. También estaba el Chocolate Ballet, estaba Reggie, un arquero espectacular que atajaba en Atlanta. No sé por qué no los utilizaron, aunque sea un ratito en la selección argentina, porque eran buenos goleros. En los tres palos no se le podía hacer muchos goles. Tenían a Tocali, a Hugo Tocali, que era también suplente en Quilmes del 78, fue arquero de River. Osvaldo Vivalda, un arquero de Chacarita, también un buen arquero, también lo tenían a Carlos Rodríguez, que atajaba la Pantera, que vino de Comodoro Rivadavia, de Huracán, a Boca. Oscar Pesano, de Estudiantes de La Plata. También lo tenían a Dalovere. Ese sí era un buen arquero. A mí me gustaba como arquero porque atajaba muy bien Dalovere. Después más adelante vamos a hablar de él y de ese equipo de Gimnasia de Esgrima de La Plata, que te lo puedo nombrar tranquilamente, porque estaba también Butiche, el arquero de Gimnasia. Jugaba Manberto de 4, un 4 de mucha capacidad. Miguel Alberto Nicolao, un jugador que le pegaba muy duro la pelota, campeón en los 60 con Boca, que no pudo salir campeón en Boca ahora en el 75 con ese equipo que tenían. Salió campeón con Rojita, Madurga, muy buen número 2, que tenía un fierro en la pierna. Qué manera de pegarle a la pelota. Nicolau Pérez y Gofrit, un jugador número 3, uno rubio. También estaba Tutino, Verón y Beltrán. Alberto Beltrán, que jugó en River, en San Lorenzo, en muchos equipos de fútbol, con Douglas Montagnoli, un número 7 de mucho despliegue, gol, también fallecido. También Oscar Fornari, un número 9 que le dio el triunfo a la selección argentina en el 74 para clasificar, también falleció. También Forgés, de esos equipos, esos jugadores de los 70 que
que han venido de todos lados y han ido a buscar los equipos, se formaron en esas instituciones, debutaron en cada cual en su equipo y fueron bárbaros porque quedaron en el recuerdo de esa época de los 70 que hoy ya no podrán, no lo sacarán nunca de la historia porque estuvieron y a mí me gusta recordarlos porque yo era chico, los escuchaba, no los podía ver como ahora que mirás todos los días los partidos. Antes vos jugaban los domingos a las 3 de la tarde, a las 4, era la hora del fútbol, nadie se movía, se escuchaba todos los domingos, todos, no había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, eso no jugaban al fútbol, jugaban todos los domingos. Los sábados jugaban también todos los sábados a las 3 de la tarde, a las 4. No salían de eso. No había, algunos, muy pocos jugaban los días de semana, capaz. No te pasaban, en aquella época te pasaban, si había un televisor, te pasaban un minuto a las 12 de la noche, todos los goles juntos. No había, no había reemplazo, había que escucharlo a José María Muñoz, que la oral deportiva era, para todos era la única, porque en aquella época no había relatores, relataban en todas las radios, pero esa hora nomás del partido de fútbol. Capaz que estaban Bernardino Veiga, media hora empezaba y a la media hora terminaba y se iba. Pero Muñoz seguía. Muñoz arrancaba a la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cerraban la programación. También uno llevaba a la gente a escuchar Radio Rivadavia. En esa época corrían las carreras, la Fórmula 1 a las 11 de la noche y arrancaba a las 11 de la mañana para a la 1 de la tarde arrancar la transmisión de fútbol. Todo con José María Muñoz, Roberto Ayala en la estadística, Leopoldo Costa, Orlando Ferrer y todos los comentaristas que estaban con Horacio García Blanco, Dante Sabatarelli, también estaba Julio Ricardo. También se iniciaron mucho en esos periodismos del deporte con los sábados con Jorge Bullrich, Julio César Calvo, ya le nombro a Carlos Hugo Menéndez, a Norberto González, que hoy se han ido todos esos grandes. Solamente quedó Julio Ricardo y Carlos Alberto, el hijo de Muñoz, unos buenos comentaristas. También Julio Ricardo era relator. Julio Ricardo era apellido Lope Batista, un periodista muy bueno, conducía polémica en el fútbol. También en esa época estaba en el 80 y pico para adelante en Tribuna Caliente. También ahí estaba Carlos Juvenal, Guillermo Nimo, Rafael Olivares, Raúl Fernández, Parnizari. Las conducciones de esas de hace mucho tiempo que hoy se han perdido. Antes eran serias, sabían lo que decían. Hoy por ahí hacen confundir a la gente. Antes se sabía mucho, buscaban, investigaban, los periodistas, no era fácil relatar fútbol en esa época con Muñoz y no tener las noticias precisas porque no te podías equivocar. También estaba, ¿para qué te ibas a equivocar si no veías en las otras canchas las tremendos, los tiempos de los clásicos de Gimnasia de Estudiantes se sacaban chispas, todos los partidos, todos los clásicos eran tremendos. Yo no sé si Boca River era más peligroso, Gimnasia
y Estudiantes en esa época. También Ñul y Rosario Central eran, eran grandes jugadores de fútbol, pero las hinchadas, las barras bravas, era bravísimo jugar en ese ambiente eran tremendos porque había que terminar, ponerle 2-1 Gimnasia o Estudiante al revés y salir de la cancha con la tribuna. Era bravo. Yo solamente fui una sola vez a ver a Estudiantes de La Plata y Boca Juniors en la calle 1 de Estudiantes donde estaban los tablones en esa época. Te estoy hablando del 90 y pico, cuando jugaba Marangoni y Graciani en Boca. Me, me llevó un hincha de Estudiante, pero yo ahí iba a la tribuna de Boca. Nos pusimos de acuerdo, él sí iba a Estudiante, yo gritaba los goles de Boca. Y ese día tuvimos suerte que le ganamos 2-1 con 2 goles de Graciani, ese pase de Marangoni de 40 metros. Pero era bravo porque salían todos juntos. No sé si pasa ahora, pero en esa época yo miré, vi, recordé y fui a la cancha de Estudiantes en esa época y la policía cobraba, salía la gente y la policía estaba cobrando las extras, las horas extras, porque después no te las pagan más. Y la gente seguía, era una bataola de Boca. Estudiantes se daban con todo, había alguna policía montada, eran era brava las hinchadas. Y abrirlas así, todas juntas, salían todas juntas, era bravísimo. Muy mal, una mala organización. También he ido a la cancha de Boca. Voy a describirle un cachito el estadio de Boca, pero separarlo a los otros equipos. El estadio de Boca es el mejor estadio del mundo. En que digan no, es River, es otro equipo, pero la gente, los jugadores sienten la camiseta, el jugar en el estadio. Algunos los agrandan y algunos los achica la tribuna. Hay que estar jugando ahí al medio de la cancha y que te griten. Si te sale un taco, si te sale una buena jugada, ahí te echaste la gente a favor, te aplauden, te podés agrandar. Pero si te confundís y te equivocás de 2 pases atrás o adelante, podés ser un fracaso para el otro próximo domingo y no te ponen o por la gente empieza a criticarte. Pero en esa época Talleres, Independiente, también eran bravos. En el sentido de que los jugadores eran buenos, pero la gente quería ganar a toda costa. Todos quieren ganar a toda costa y lo posible es ser ventajero. Pero en esa época como hoy les comentaba, lo felicito a Quilmes, que ahora tengo la oportunidad por la pantalla de decírselo, y a Independiente de esa época, a Talleres. Rosario no se jugaba nada, pero también estuvo en ese gran partido, lo pudo haber ganado tranquilamente, se le escapó por 3 minutos. Talleres también, Talleres sabía que si Independiente lo empataba, ganaba Independiente el campeonato, erró muchos goles, con 8 jugadores Independiente, y así podían haber sido tranquilamente, Talleres hubiese salido campeón. Pero bueno, la magia de Bocini y de Mariano Biondi, que era otro capacitado, venido del Club Atlético a Temperley, de mucha categoría, hoy falleció, también un gran jugador de fútbol. Y yo les felicito y suscríbanse en el canal para seguir apoyando a este canal y seguir todo lo que se pueda hablar de fútbol. Hoy los estoy aburriendo con estos partidos de fútbol que
todavía no se los había dicho, hoy se los comento. Voy a traer más para seguir hablando de otros equipos. Voy a traer la selección de la Argentina que tenía en el 71 para el próximo programa, que va a ser el número 4. También apoyar a este canal para seguir. También voy a traer al campeón Rosario Central del 72 y de San Lorenzo de Almagro. También estuvo Newell's Old Boys, un equipo también campeón de esa época. También Independiente, que fueron Copas Libertadores y campeonatos. También está River, también en el balance del 75, con los dos campeonatos Metro y Nacional. Después Boca también ganó el Metro y Nacional. Hay muchísimos campeonatos que se han ganado de buena manera. River, después de 18 años, pudo salir campeón, y felicitarlo también porque es el enemigo de nosotros, pero tenía grandes jugadores de fútbol que no se pueden olvidar. No se pueden olvidar y siempre critican al bueno de River, que era también el Beto Alonso, Oscar Pinino Más, que era un delantero impresionante, que jugó de compañero con Daniel Oronega, quizás también con Hermindo, unos hermanos que jugaban muchísimo, no tuvieron suerte de salir campeón. Hermindo Onega jugó para Vélez, un campeonato del 72. Y bueno, voy a seguir. Suscríbanse en el canal, Alic, para ver y seguir a este programa, que el domingo recién voy a salir de nuevo haciendo otro programa que espero que le haya gustado, para un recuerdo, para tenerlos siempre de recuerdo en los jugadores en estos años de los 70, y volver. Quizás más adelante vamos a seguir trayendo todo el fútbol del 80 para el 31 en la era profesional. Y ahora suscríbanse en el canal a Link y vamos a ver, apoyen al canal para sacarlo adelante, y con mi cara no lo van a sacar, solamente escucharlo y verlo para recordar a estos grandes jugadores que hicieron historia en una época tan brava y difícil de la Argentina. Gracias, buenas noches.